Hola, qué gusto saludarles, hermanos, amigos de la familia Torrefuerte. ¿Cómo están? Qué manera de terminar el mes, el último domingo de marzo, de este mes de marzo del 2024, 31 de marzo, vamos a ser precisos. Y estamos celebrando el pueblo de nuestro Señor, su iglesia, está celebrando su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Y de esa forma nosotros tenemos acceso por medio de la fe, al creer en esta obra de Jesucristo, al Padre, a la vida eterna, a la salvación que es solamente en Jesucristo, por su bendita obra, no por lo que nosotros podamos hacer. Es una manera tan hermosa de cerrar el mes con este tiempo devocional, el último de marzo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que este devocional Palabra de Esperanza sea también de bendición, como todo lo que hemos podido presenciar y escuchar en las actividades de nuestra iglesia, de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, a lo largo de la Semana Santa, que concluye de una manera gloriosa, insisto, celebrando que Jesucristo derrotó a la muerte. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, quien pagó nuestra deuda en la cruz, quien derrotó las obras del maligno a la misma muerte, Señor, a través de su resurrección. En ese precioso y glorioso nombre te alabamos, bendecimos tu santo nombre en esta mañana de domingo. Estamos terminando el mes celebrando tu resurrección, la resurrección de Cristo. Qué hermoso que así sea, Señor. Dirígenos en este tiempo. Deseamos que sea de edificación para nuestra vida. Solo puede ser a través de tu dirección, a través de tu presencia, tu intervención en nuestra vida. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La cita para este día se encuentra en el Evangelio, o la encontramos, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, justamente en el capítulo con el que se cierra este Evangelio. Voy a permitirme leer, dice el versículo 1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es la forma en la que inicia este capítulo en el que estamos reflexionando. Bueno, dice la palabra del Señor que fueron mujeres las primeras en conocer, en escuchar a través de dos mensajeros, dos varones, dos ángeles de parte de Dios, que Jesucristo ya no estaba en la tumba, ya había resucitado. Ellas se dirigían a la tumba, dice la palabra del Señor, con todos los elementos que iban a permitir preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser objetivos, sinceros, honestos en este punto, porque pudiéramos tal vez establecer que, puesto que las mujeres fueron las primeras en dirigirse a la tumba, lo hacían con una convicción en función a las palabras de Cristo de que resucitaría al tercer día. Bueno, la palabra de Dios no dice que esa fue la motivación con la que las mujeres salieron, porque, como dice, si me permiten, el versículo 4, voy a leerlo para confirmar, respaldar lo que estamos planteando. Dice, y aconteció que estando ellas perplejas de esto, ¿de qué? Del anuncio de los ángeles. Esto es, realmente las mujeres no salieron para glorificar al Señor en la resurrección misma. Iban con otra intención, preparar el cuerpo de Jesucristo. Pero aquí a resaltar es lo siguiente: cuando nosotros tenemos nítido lo que hemos de hacer por Cristo, para Cristo, no que Él necesite algo de nosotros, pero en esa oportunidad que Él nos brinda para poderle servir, cuando nosotros tenemos ese objetivo y
trabajamos en él, nuestros pasos nos dirigen hacia ese objetivo, a ese ministerio, a esa tarea específica, podemos confiar, podemos estar tranquilos de que nos encontramos en el momento correcto, en el lugar correcto, puesto que ellas, a diferencia de los discípulos, tenían en claro que de igual manera tenían un compromiso con su maestro, en este caso, considerando, insisto, la preparación del cuerpo, estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso es algo que a nosotros nos debe motivar a estar siempre interesados, si gusta la palabra, preocupados en conocer la voluntad de Dios con respecto a qué debemos hacer, cómo, cuándo, dónde, cómo hemos de ministrarle, porque en esa búsqueda podemos estar tranquilos de que el Señor nos va a permitir justamente estar en el lugar preciso, en el momento preciso, cuando nosotros tenemos como preciso en nuestro corazón nuestro compromiso de servir a Cristo. Entonces estas mujeres no se pierden, por ende, la bendición de poder escuchar de parte de los ángeles de nuestro Señor, de sus mensajeros, que Él ya había resucitado. Entonces esa es una de las lecciones que podemos, en las que podemos reflexionar en esta mañana de resurrección. Bueno, no es el único punto a resaltar en este devocional. Los discípulos, segundo aspecto que hemos de comentar, no creyeron. De inmediato no, de entrada no. Y tratemos de vislumbrar, al menos tenemos 3 razones por las cuales ellos no les creyeron a las mujeres. Ellas, en el cumplimiento de su deber, tienen la bendición que los discípulos hasta ese momento se estaban perdiendo. Ahí vamos claros con una primera pauta, un primer punto de este devocional. Llegan las mujeres, regresan para decirles a los discípulos: el Señor ya no está en la tumba. Hemos escuchado de sus mensajeros, de sus siervos, de sus ángeles, que Él ha resucitado. Bueno, pues los discípulos no creyeron, no de inmediato. Dice la palabra de Dios que posteriormente Pedro, en ese ímpetu que siempre mostró, toma la iniciativa nuevamente, entre tantas varias veces, no siempre, y bueno, pues corre al sepulcro, pero al principio no fue así. Entonces, ¿cuáles fueron las 3, digamos, más mencionadas razones por las que fueron escépticos? La primera, por el hecho en sí. Por más que deseemos estar en las sandalias de estos discípulos, de estos 11 varones, no podemos realmente tener todo el mosaico de pensamientos, dudas, confusión, sentimientos encontrados que había en el interior de ellos. Pese a la gran bendición de haber estado con Jesucristo alrededor de 3 años, escuchando de sus promesas, de su muerte anunciada, también su resurrección anunciada, pues en ese momento yo creo, decimos comúnmente, al menos en México, ¿verdad? Su mente era una olla llena de grillos, ¿no? O sea, ideas brincando de un lado para otro. ¿Cómo esperar realmente de ellos una convicción de la resurrección de Cristo cuando sus obras estaban evidenciando duda, no estaban cerca del sepulcro? Entonces, no lo creyeron por el hecho en sí tan maravilloso, pero también tan inconcebible para la mente humana. Ok, entonces no lo creen de entrada por lo difícil que es creer. De hecho, si no es por medio de la luz que nos da el Espíritu Santo, nos ilumina para creer, usted y yo hoy también estaríamos escépticos. Eso no lo perdamos de vista. Entonces, no creen por el hecho en sí, con lo difícil que es aceptarlo. No creen tampoco porque, ubiquemos, estamos hablando de una sociedad en la que la mujer no tenía la misma relevancia social, incluso familiar, que hoy en la mayoría de los países en el mundo, al menos, ¿verdad?, se tiene para con la mujer. Entonces se menospreciaba el testimonio de una dama, de una mujercita. O sea, generalmente, pues al que se escuchaba era al varón en las versiones de un acontecimiento. Entonces ahí tenemos otro factor, pero uno que también no debemos de perder de vista. Los discípulos no
no fue fácil para ellos, hemos de entenderlos, concebir cómo era posible que mujeres hubieran, iba yo a decir, sencillas, simples, realmente no lo eran. Yo no sé qué daría por haber estado en el lugar con ellas en ese momento, pero los discípulos, muy probablemente, al menos la mayoría, ha de haber entendido, bueno, ¿cómo es posible que nosotros, siendo discípulos del Señor Jesucristo, no estuvimos ahí? Y ustedes sí, mujeres que, bueno, sí es cierto, estuvieron acompañándonos, pero nosotros éramos los discípulos, los que cenamos con Él cuando instituyó la Santa Cena, etcétera, ¿no? Bueno, entonces había razones por las que ellos no lo creyeron. Sin embargo, al final de cuentas, el Señor permite un momento, diría yo, de lucidez espiritual en el que Pedro, tomando la batuta, el liderazgo hasta cierto punto, corre, impulsa a los demás también a estar pendientes y confirmar que el Señor Jesucristo había resucitado. Esto queda palpable, de una manera más palpable, en la, digamos, aparición que hace nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto, pero no quiero adelantarme, ese es un tema para un devocional de días más adelante. Entonces ahí lo tenemos. La diferencia en la vida cristiana, enorme diferencia que puede haber entre una vida próspera, fructífera, con dificultades, pero con el menor número de frustraciones, y una vida en donde se dan 2 pasos hacia adelante y tal vez 3 hacia atrás, va a radicar en gran medida en la confianza que se le tenga a lo que Cristo ha dicho, porque en la medida en la que nosotros creemos, vamos a poder obedecer. Si yo creo que me van a multar por no cubrir cierto requisito ante el gobierno, si yo creo en la seriedad del gobierno, voy a obedecer y a pagar o hacer el trámite que se me pide. Si yo digo, no, otras veces no ha habido represalia, si yo no tengo la certeza de que va a haber una desconfío, tengo mis dudas de que va a haber una reprensión, pues a lo mejor me arriesgo, ¿no? Radica en el nivel de confianza que tenemos para con nuestro Señor, también el nivel de obediencia. Y en el nivel de obediencia también vamos a poder ver un contraste. Siendo obedientes, obviamente vamos a estar en ese panorama, en ese ámbito de bendición, sin merecimiento, por supuesto, pero vamos a estar armonizando con la palabra del Señor. Luego entonces las bendiciones que el Señor promete, podemos nosotros disfrutarlas a mayor plenitud que si estamos titubeando entre obedecer o no al Señor. Incluso en el tema de la obediencia, y ya para ir terminando, no va a bastar con que yo haga lo que el Señor me pide, sino de la manera en la que Él lo espera, con agradecimiento, con amor, con el deseo de ser de bendición para otros, así como yo he sido bendecido. Entonces, en la confianza que despertó en algunos discípulos las palabras de esas mujeres, que por cierto, en los cuatro evangelios vamos a tener diferentes, digamos, planteamientos de quiénes eran, pero al final de cuentas, para no entrar en discusión, estamos hablando de las mujeres que acompañaron durante su ministerio a nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole a Él directamente y a los discípulos. Bueno, pues entonces ahí está. En la resurrección nosotros tenemos el planteamiento por parte del Señor. ¿Lo crees realmente o no lo crees? Por la gracia de Dios, usted y yo, que hemos reconocido en Jesucristo a nuestro bendito Salvador, hemos creído en Él, en su resurrección. Bueno, la respuesta en su momento fue sí, es sí. Ahora, ¿qué tanto le creemos a ese Señor, a ese Salvador, para que en la vida cristiana, en lo que Él nos plantea, nos pide en su palabra, nosotros con gozo digamos: Señor, tú moriste por mí, tú resucitaste por mí, mi vida te pertenece, y yo digo a todo lo que tú me dices en tu palabra, amén y amén. Que así sea, Señor. Bien, pues ahí está. Vana sería nuestra fe en Jesucristo si no tuviésemos como punto de partida que hemos creído que su regalo de amor perfecto en la cruz fue agradable, fue acepto
al Padre. Hoy tenemos usted y yo la enorme bendición de acceder al trono de la gracia a partir de esa muerte y de esa resurrección. Por cierto, tengo la enorme bendición de compartir el próximo domingo también el tiempo devocional, porque en este estamos de hecho respaldando a nuestro pastor David Pérez. En el siguiente, que de por sí corresponde a un servidor, vamos a hablar de los beneficios de la ascensión de Cristo. Pero bueno, eso nada más así como un anticipo. Reciba un fuerte abrazo, vamos a estar pendientes de sus comentarios y saludos en el chat. De antemano, un fuerte abrazo y gracias por lo que nos comparte en este espacio. Oramos y concluimos. Gracias, Señor, porque dentro de todo el panorama religioso que hay en el mundo, nosotros, Señor, hemos sido rescatados por tu bendita sangre. Tu redención ha sido en nosotros, Señor, por gracia, no por obras, dice Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y Señor, una fe que también provino de ti. Esto no de vosotros, dice el versículo 9, pues es un don de Dios. Y queda remarcado, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, nosotros hemos sido salvos por ti. Y nuestra fe en este hecho de gracia y misericordia se sustenta en lo que nuestro corazón confirma. Tu tumba quedó vacía, está vacía. Y Señor, tu trono, a la diestra del Padre, te tiene a ti majestuosamente intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque creemos dentro de este panorama o mosaico religioso, creemos en un Dios vivo que venció a la muerte, que resucitó para decir de una manera declaratoria: tu deuda, es decir, la mía con el pecado, ha quedado pagada, ha quedado finiquitada, ha quedado clavada en la cruz. Bendito seas por ello, Señor. Justamente por esto, con gozo decimos: he aquí, Padre bendito, nuestras vidas, nuestra vida, para que tú, Señor, la guíes y sea un canal de bendición, sea un canal para que otros también sean salvos por medio de la fe. Gracias, bendito Señor, en Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, amigos, estén pendientes de todas las actividades que se tienen. Hay para niños, hay para matrimonios, hay para jóvenes, hay para viudas, hay para quien desea desempeñarse en una obra social, por decir, tutelar de menores, hospitales. O sea, Torre Fuerte tiene un abanico muy amplio de posibilidades para usted que quiere servir a Jesucristo. Si ya está involucrado en algún ministerio, le felicito. Y si no, está hecha la invitación para que siga pidiéndole al Señor su dirección para distinguir en dónde usted será de gran bendición para la iglesia y para almas que han de conocer la salvación de Jesucristo. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Hasta pronto, si Dios permite, la próxima semana.